Ya, se me había olvidado empezar a grabar. Cosas que pasan en las primeras clases. Un pequeño repaso para los que vean la grabación. Los participantes, Yarlis, profesor de química y estudiante de primer año de tecnología médica. Yo, Felipe Navarrete, el encargado de química, y también voy a estar haciendo clases. Estudiante de tercer año de química y farmacia en la Universidad de Chile. Y bueno, Vicente, que también va a ser profesor de química y es estudiante de primer año de tecnología médica de la UMayor. Bueno, las normas: levantar la mano y esperar a que le den la palabra para hacer consultas, para que la clase no se vuelva caótica. Mantener el micrófono apagado para lo mismo y para que también la grabación quede con un buen audio. Mantener el respeto tanto entre docentes, docente-alumno y entre alumnos, para que también el PREU tenga una buena convivencia y sea agradable también venir. Cualquier consulta que tengan fuera de clase, yo ya lo escribí por el grupo, pero para los que han llegado últimamente a mí me pueden escribir por WhatsApp, pero les voy a pedir que sea dentro de un horario apropiado. ¿Qué significa esto? Que si me escriben a las 10 de la noche, yo no les voy a responder, porque no corresponde, porque probablemente o estoy descansando o estoy estudiando para la universidad. Pero cualquier duda que me quieran hacer durante el día, yo feliz se las respondo en algún momento que tenga libre. Me puedo poner, les puedo escribir, les puedo decir, lo reviso, te respondo más tarde. Eso. La planificación. Vamos a partir con, bueno, esta es la semana uno, que sería la presentación del curso, y como ven ahí, presentación y control, porque les vamos a mandar también un form, igual que en biología, con 30 preguntas que abarcan todo lo que es química plan común. La idea del control es que la respondan de la forma más sincera posible, ojalá sin apuntes y sin nada. No hay ningún problema, porque también es su primer control y es su primer acercamiento a lo que es, o sea, creo yo que es su primer acercamiento. No sé si han tenido otros ensayos o cosas así, pero el primer acercamiento del preuniversitario a ustedes, para saber cómo vienen, para saber dónde hay que poner más énfasis. Entonces por eso es importante que respondan de la forma más sincera posible, porque al final lo que refleje el control es lo que nosotros vamos a terminar reflejando en clase. O sea, si nosotros vemos que guatean un poco en estequiometría, quizá ponemos una segunda clase de estequiometría y hacemos estequiometría 1 y 2, para que quede todos los conceptos lo más claro posible. O al final, en la semana 14, donde hice repaso, me estoy adelantando un poco, también podemos retomar esas materias que quizá no quedaron tan claras. Por eso es importante que el control sea, como, ojalá, lo más honesto posible. Bueno, en la semana 2 y 3 vamos a ver modelos atómicos, que constituye, bueno, modelos atómicos, configuración electrónica, tabla periódica y enlace químico. Luego vamos a tener un control de eso, y vamos que sea solamente esa, de esa área. Luego vamos a tener una clase para la corrección del control, a la cual yo les voy a pedir, y bueno, después se los voy a recordar, es que si ustedes no responden el control o no traen el control hecho, yo no puedo hacer una corrección, porque yo no puedo, o sea, nosotros como profesores no podemos estar revisando pregunta por pregunta. La idea es que traigan sus dudas, que si no entendieron nada del control no importa, vemos todo el control, pero que haya un esfuerzo de ustedes de hacer el control, porque así también ustedes aprenden. De repente, bueno, los controles más adelante, aunque lo hagan con apuntes, si lo hacen con apuntes, luego se van a acordar que lo hicieron con apuntes, y es más probable que después, cuando den la prueba final, se acuerden de la materia. Luego vamos a pasar a estequiometría, que en definitiva incluye las áreas de estequiometría y disoluciones. Y bueno, también control, que los controles se los vamos a dar luego de la semana que está como agendado. O sea, el control 1 lo vamos a entregar cuando se acabe la semana 3, el control 2 lo vamos a entregar cuando se haya hecho la clase de la semana 8, el control 3 lo vamos a entregar cuando se haya hecho la clase de la semana 12,
para que lo puedan hacer con tiempo y cuando ustedes encuentren que tengan, bueno, un tiempo de poder sentarse y responder todo el control de, como sin pausas, y tengan el tiempo libre para hacerlo. Y bueno, luego viene química orgánica, que ahí dice petróleo y química orgánica, pero petróleo no lo vamos a ver porque no entra, pero sí vamos a ver química orgánica 1, 2 y 3, porque es harta materia. Y son hartas cosas y es mucha memoria y por eso yo decidí poner 3 clases de química orgánica para que ojalá quede todo lo más claro posible. ¿Alguna consulta hasta el momento? Ya. Bueno, ¿qué es la química? La química es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y las transformaciones que ésta experimenta. ¿Para qué se utiliza la química? Se puede utilizar para producir alimentos, cosméticos, medicamentos, en los controles de calidad que tienen todas las cosas, como los controles de calidad del ISP. Bueno, ahora también con esto de de las vacunas del coronavirus, es mucha química, para estudios medioambientales, estudios de procesos biológicos, todo eso necesitan química. O sea, si van a estudiar una carrera científica, lo más probable es que tengan, aunque sea un ramo de química, y probablemente no tengan más. Y en los ramos que no se llaman química, también vean química. Así que eso, y algunas de las ramas más conocidas de la química, bueno, la química orgánica, la química analítica, que la química analítica se utiliza un poco para esto del control de calidad, ver las concentraciones que cumplen la norma de repente de algunos pesticidas, por ejemplo. Bioquímica, que es el estudio de los procesos químicos en el cuerpo. Eh, muchas gracias, María. La electroquímica, físico-química y bueno, la farmacoquímica. Y hay muchas más, pero estas son como de repente las más principales, las que podrían llegar a tener sí o sí. O sea, sí o sí les va a tocar estudiar alguna de estas. Bueno, y yendo a lo que nos convoca hoy, la PTU de Química se compone de 3 ejes principales, que son estructura atómica, química orgánica y reacciones químicas y estequiométricas. Desglosando un poco, en estructura atómica, como en esta área temática se evalúa la capacidad del postulante de analizar investigaciones, teorías y o leyes científicas asociadas a la facultad de analizar el enlace químico y los diversos tipos de enlaces interatómicos. Bueno, aquí se ven todo lo que es configuración electrónica, estructura de Lewis, la tabla periódica, las teorías atómicas en sí, la de Dalton, la de Thomson, todo eso lo vamos a ver y lo vamos a profundizar bien para que quede súper claro. Luego, la química orgánica, que en esta área se valora la capacidad del postulante de analizar las propiedades del átomo de carbono, la nomenclatura asociada a los compuestos orgánicos y la estereoquímica e isomería de diversos compuestos orgánicos. Bueno, no es mucho más de lo que dice, ver isomería, estereoquímica, ver los compuestos orgánicos en sí, y las propiedades del carbono, en eso vamos a profundizar harto porque también de eso se pregunta mucho y eso. Y el tercer y último punto son las reacciones químicas y estequiométricas, que en esta área se valora la capacidad del postulante de analizar la estequiometría de diversas reacciones y las leyes ponderales involucradas. Además, se valora la capacidad de aplicar conceptos y principios relacionados con las soluciones químicas en variadas situaciones problemas. Igualmente, se valora la capacidad de analizar los conceptos involucrados a la termodinámica, la cinética química y el equilibrio químico. Bueno, la verdad es que termodinámica, cinética química y equilibrio químico no lo vamos a ver en este curso porque luego se va a abordar en lo que sería el curso de química mención. Así que todos los que decían no seguir con nosotros luego de que acabe el curso de química común, no lo verán, la verdad. Pero sí vamos a ver
todo eso de las reacciones químicas, cómo balancearlas, las soluciones químicas, las concentraciones, propiedades coligativas, creo que también entran dentro del plan de mención, o sea, perdón, de común. Y bueno, eso sería. Y una última cosa antes de que comencemos con las dudas, es que se acuerden de que ustedes que van a dar, o sea, que van a dar química, no, que van a dar ciencias, tienen que conectarse durante el periodo que hagamos común a las tres ciencias, porque es lo que van a necesitar las tres ciencias para poder dar la prueba, por lo menos en el módulo común, y bueno, de ahí nos dividiremos respectivamente y haremos un reajuste del horario para que tengan las clases de mención. ¿Alguna duda antes de que empecemos con método científico? Mira, Cristel, según la planificación, déjame buscarla. Eh, Según la planificación, deberíamos tomarnos 14 semanas para dar química común. Entonces, probablemente en 3 meses y medio más. Eso sería si hoy estamos a... ¿A cuánto estamos? ¿Alguien me puede decir a cuánto estamos? No lo encuentro. A 17 de... Bueno, deberíamos estar terminando abril, mayo, junio, como en julio, como a fines de julio deberíamos estar terminando lo que sería la planificación de química común, o bueno, de las ciencias comunes en realidad, y luego probablemente sean como 2 meses más de lo que es mención, porque probablemente en mención hagamos 2 clases a la semana, como ahora tienen tres, les vamos a restar una y van a ver solo lo que les toque de ciencia mención. Y bueno, y el tiempo que quede entre que terminemos mención y sea efectivamente la prueba, que tengo entendido que es a principios de diciembre, no sé si, la verdad es que no sé si han dado alguna fecha oficial o no se sabe, pero el tiempo que quede entre que acabemos el curso y se dé, y se dé la prueba, hagamos cursos de repaso. Probablemente les preguntemos en qué necesitan más ayuda y en función de eso se haga repaso de las materias que vimos primero, por ejemplo, de modelos atómicos, que yo no sé si que lo vamos a ver la próxima semana, y yo no sé si se sigan acordando de eso a fin de año, porque son cosas que pasan, o sea, a fin de año, después de ver toda la materia para todas las pruebas, de lo último que uno se acuerda es de lo primero que vio, así que eso. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces los voy a dejar con Vicente, que Vicente va a ser el que les va a hacer hoy día la clase de método científico, para que se queden con él. Hola chiquillos, ya yo le voy a hacer ahora la clase de método científico. ¿Se escucha bien? ¿Se me pueden confirmar, por favor? ¿Se escucha, chiquillo?
Ya chiquillos, le voy a compartir la clase. Un momento, estoy cargando el power para poder comenzar con la clase ya. Hola chicos, bueno, a Vicente me dice que se le cayó la plataforma, son cosas que pasan, así que mientras que se conecta les voy a empezar a compartir la diapositiva y comenzarles a conversar un poco de qué es el método científico o para qué se puede usar. Bueno, el método científico es en definitiva una forma de estudio y de análisis de eventos o sucesos que pueden ocurrir tanto en la vida cotidiana o en el laboratorio, por ejemplo. Es cómo yo analizo una situación que desconozco o que no sé por qué sucedió y le encuentro, bueno, la solución. Por ejemplo, no sé, yo estoy en el laboratorio, mezclo dos reactivos y explotan. ¿Por qué explotaron? ¿Qué llevó a que esos reactivos explotaran? Entonces, ¿qué sucede? Yo lo primero que hago, observo. ¿Por qué explotaron? O sea, bueno, yo observo la explosión en realidad y me pregunto, ¿por qué explotaron? Y bueno, una hipótesis. Claro, podría ser que la fórmula estaba mal, podría ser que reaccionaron mal, podría ser que los envases estaban mal etiquetados por el técnico de laboratorio y entonces cuando yo busqué el, el reactivo que quería utilizar, en realidad saqué otro y por eso explotaron. Y bueno, entraría la experimentación, que en este caso haría un análisis de los compuestos que utilicé y por qué explota y vería si corresponden a lo que yo pensé que estaba a lo que yo pensé que estaba mezclando inicialmente, por ejemplo, y ya con eso hago un análisis de datos. Y al hacer el análisis de datos me da que efectivamente los reactivos que yo analicé si eran los que yo creía que estaba, estaba utilizando. Entonces mi hipótesis estaba mala, porque no fue culpa ni de un etiquetado, ni que yo me haya confundido en agarrar el frasco. Entonces refuto mi hipótesis. Yo sé que mi hipótesis estuvo mala. Entonces planteo de nuevo otra hipótesis. Tengo que cambiar la hipótesis. Como estuvo mala, la cambio. Y no sé, podría ser, por ejemplo, que en realidad los reactivos juntos sí explotan. Y los vuelvo a mezclar. Y vuelven a explotar. Y entonces, bueno, analizo los datos, que sería en este caso, bueno, la explosión. Y claro, efectivamente
la teoría sería que al mezclar estos dos reactivos explotan, porque ya está confirmado. En eso se basa más o menos el método científico. Bueno, eh, disculpen. Aquí hay un pequeño gráfico mejor, o sea, un pequeño gráfico que lo representa mejor. En definitiva, bueno, la observación, observo un evento. Me realizo aquí. Observo un evento. Me, rea- me realizo una pregunta. Bueno, Vicente me dijo que se conectó, así que los voy a dejar con él. Sí. Vicente, ¿estás? ¿Dónde estás? Ah, ya, 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 ya. Un segundo, chiques. Em, Estas son cosas que suceden nomás. Aquí está. Ya, los dejo con Vicente entonces, él va a continuar haciendo la presentación. Y también tiene otros ejemplos, así que eso. Ya bueno, después de la observación yo me realizo una pregunta con respecto a esa observación y en base a esa pregunta que yo me formulé, construyo una hipótesis. Una hipótesis en la que se va a basar mi investigación o la utilización de este medio científico. Después de yo construir la hipótesis, tengo que realizar una experimentación en base a esa hipótesis, pu. Dependiendo de la hipótesis que yo planteo, son los experimentos que yo realizo. Luego de la experimentación, yo tengo que analizar los resultados y planificar la conclusión. Yo tengo que ver cómo me resultó la experimentación y planificar una conclusión. Siendo que mi hipótesis sea cierta, yo tengo que luego realizar un informe. Eso en el caso de que la hipótesis sea cierta. Si mi hipótesis es falsa o parcialmente falsa, tengo dos opciones. O realizo un informe y digo que no se pudo realizar, comprobar la hipótesis por tal y tal motivo, o vuelvo a pensar y lo intento de nuevo. Y construyo otra hipótesis y vuelvo al mismo proceso. La experimentación, el análisis de resultados y la planificación de la conclusión. ¿Se entiende, chiquillo? ¿O tienen alguna duda o algo antes de pasar al siguiente ejemplo? Catalina dice que no se entiende. ¿Alguna duda? ¿No? ¿O no ninguna duda? Ya. Vamos a seguir al ejemplo, chiquillo, y ahí se va a entender mejor. Ejemplo. Le puse un ejemplo para que sea un poco más entretenido. Estaba Thor y Capitán América y Iron Man peleando contra Thanos. Thanos lo está venciendo cuando el martillo de Thor se levanta y va hacia el Capitán América y él lo puede tomar. Esa es mi situación, ¿ya? Observación. La observación que yo realicé fue que el martillo de Thor se levantó y fue hacia el Capitán América. Eso fue lo que yo observé del hecho que ocurrió anteriormente. En base a esta observación, yo me genero una pregunta. Y mi pregunta sería, ¿por qué el Capitán América pudo tomar el martillo?
Luego de la pregunta, yo construyo una hipótesis. Y mi hipótesis en este caso sería el Capitán América levantó el martillo porque era digno, ¿cierto? En base a la observación y a la pregunta que yo me formulé, generé esta hipótesis. Capitán América levantó el martillo porque él era digno. Luego viene la experimentación en base a esta hipótesis, para yo poder comprobar la hipótesis o llegar a la conclusión de que es falsa. Y la experimentación sería, más Avengers se unieron y probaron cada uno levantar el martillo de Thor, ¿cierto? Ahí vemos a uno intentando levantar el martillo en medio de la experimentación. Luego de la experimentación vendría mi analizar resultados y planificar una conclusión, ¿cierto? Ya se experimentó intentar levantar el martillo y yo llegué a los resultados de que ningún Avengers pudo levantar el martillo de Thor. Esa fue mi conclusión o mi resultado de mi investigación, que yo no pude, ningún Avenger pudo levantar el martillo, ¿cierto? Después de esto viene el siguiente punto, que sería realizar el informe, ¿cierto? Ya yo logré planteé mi hipótesis, realicé mi experimentación, llegué al análisis de resultados y llegué a la conclusión de que mi hipótesis fue cierta. Entonces yo realizo el informe, que sería que ningún otro Avenger puede levantar el martillo porque no son dignos, y por ende el capitán puede levantar el martillo porque es digno, ¿cierto? En caso de que mi experimentación haya dado otro resultado y haya sido negativa, yo vuelvo al siguiente paso como en el anterior. Me reformulo una hipótesis y vuelvo con experimentación y con análisis de resultados. En caso de que mi experimentación haya dado otro resultado. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Nada? Pablo Faría dice más o menos. ¿Alguna pregunta, Pablo, o algo? Para poder aclararte yo mejor. ¿Te costó entender algo para yo poder aclarártelo ahora al tiro? Al diagrama de flujo, al tiro vuelvo, chiquillos, para que lo vean, ¿ya? Ahí está. Entonces, si esto lo aplicamos al ejemplo anterior, observación, se levantó el martillo, yo le realizo mi pregunta, ¿por qué Capitán América tomó el martillo? Mi hipótesis, lo pudo tomar porque era digno, la experimentación, colocamos a todos los Avengers a tomar el martillo, mi análisis de resultados, aquí mi análisis de resultados, ningún Avenger pudo tomar el martillo, por lo que mi hipótesis es cierta y yo realizo el informe. Que mi informe sería que el Capitán América pudo tomar el martillo porque él era digno. Si mi hipótesis hubiera sido falsa, yo vuelvo a pensar y lo intento de nuevo y replanteo una nueva hipótesis para después proseguir con la experimentación, análisis de resultados, y ahí tal vez mi hipótesis sí sea cierta y yo me voy a realizar el informe. ¿Alguna duda, chiquillo? ¿Algo? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. ¿Les gustó el ejemplo? Lo intenté hacer más didáctico ahí para que entendieran el método científico. Y esto, chiquillos, se puede aplicar a todo. O sea, no tan solo química, biología, yo lo puedo aplicar en el día a día del método científico, porque al final el fin del método científico es generar conocimiento, y es cómo se genera conocimiento. Entonces esto yo lo puedo aplicar a todo. Por eso yo les puse este ejemplo para no solamente dedicarlo a la química o biología o la física. Yo aplico a todo el método científico para poder generar un conocimiento, que es el fin del método científico.
Bueno, chicos, esa sería la clase de hoy. Antes de que se vayan, no se vayan, no se vayan, recordarles que se conecten a las tres ciencias, que necesitan las tres ciencias, que todavía no nos separamos, porque por ejemplo hoy día faltaron 40 personas, si no me equivoco, que se conectaron el otro día a biología y que no se conectaron hoy. Entonces, eso, dejar claro eso, que se tienen que conectar por ahora a las tres ciencias y les voy a mandar el control. Probablemente les vamos a dar hasta el miércoles para que lo respondan y el miércoles en la noche lo vamos a cerrar y les vamos a mandar sus resultados en puntaje. Dime, Ámbar. Hola, ¿te escucha? Sí, dale. Es que lo que pasa es que en algunos ramos, creo que matemática y historia, tenemos grupos de WhatsApp para que no se traspapele con los otros ramos. Entonces no sé si le gustaría hacer un grupo de este ramo personalmente. Sí, es una buena idea. Lo que pasa es que aún se sigue inscribiendo gente en el preuniversitario, entonces todavía no tenemos toda la nómina. Pero yo me voy a encargar que cuando esté hecha, sí se haga un grupo de WhatsApp de química para, para química, para enviarles el link de la clase y para que estén atentos para información del curso, para nada más. Y eso, respondan el control y que tengan ¿hay alguna? Sí, va a haber una prueba de diagnóstico que va a ser igual que la de biología, va a ser un form de Google que, que se va a enviar por WhatsApp. Se les va a enviar el link por WhatsApp y la idea es que la respondan y ahí les vamos a enviar los resultados probablemente por correo. Y también vamos a hacer un pequeño análisis de este también la próxima semana antes de que comience la clase, un ratito antes. Respecto a la clase se está grabando en este momento y sí va a quedar grabada y sí va a quedar disponible. Eso, sería todo. Tengan una bonita semana y que les vaya bien. Descansen. Nos vemos la otra semana, chiquillos. Cuídense, que estén bien. Igual, cuídense, chao. Chao, profe.